Hola, buenas tardes a todos. Aquí de nuevo en una charla, en este caso con una joven amiga mexicana que nos va a hacer una semblanza del cómic mexicano, que siendo un cómic con el que compartimos un mismo idioma, pues muchas veces es un gran desconocido en Canarias y en nuestro país. Antes de empezar y presentar a Alicia Mares, que es la compañera que nos va a hablar de todo esto. Vamos a simplemente recordarles que esta charla está organizada por el 18º Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic, por la Fundación Cinemas Cómic y por la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. Y, por supuesto, pues agradecer el patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y del Cabildo de Tenerife y el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Sin ellos, pues, este evento no podría ser posible. Vamos a dar paso a una pequeña publicidad de uno de nuestros colaboradores y comenzamos a charlar y hablar sobre el cómic mexicano con Alicia Mares. Y ya una vez visto este comercial que de uno de nuestros patrocinadores, pues ya vamos a presentar a Alicia Mares. Hola Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días para ti, ¿no? Ahí en México. Tardes, ya son tardes, es Ya son mediodía. tardes. Sí, Vale, ya. perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte por aquí, ¿no? Estando quizás a lo mejor tan lejos y a la vez tan cerca, gracias a las nuevas No, pues tecnologías. sí, la verdad un gusto por la invitación. La verdad yo le tengo mucho amor a España. Estuve ya en Barcelona haciendo un máster y pues ya estoy Qué bueno. acostumbrada a hacer pláticas así como esta, que hay que coordinar los horarios porque si no, uno acaba conectándose a la hora que no es. Qué bueno. ¿Tú nos hablas desde México, desde Ciudad de México o resides en otra zona del país? Sí, desde la Ciudad de México. Ah, ok. Pues nada, nosotros aquí desde Santa Cruz de Tenerife vamos a hablar con Alicia Mares, que pertenece a la Comic Con de México, ¿no? O Comic Sí, Con Mex, creo que me es apuntó aquí Lucas. Sí, una pequeña iniciativa de difundir el cómic y pues, a invitar a la gente, a los niños y a los jóvenes a dibujar y claro, difundir pues, todo lo que es el cómic. Qué bueno, y sobre todo el cómic que se hace en México, ¿no? Que quizás es un gran desconocido fuera de, quizás también como pasa, o como durante mucho tiempo pasaba con el cómic español, que recibimos un montón de influencias del cómic de los Estados Unidos, del cómic francés, de cómics de otros lugares, y el cómic que se hacía así era un gran desconocido, y me imagino que lo mismo ha pasado durante mucho tiempo con el cómic que se hacía en México. Claro, pues fíjate que el cómic en México durante el siglo XX sí era como el rey. Y ahorita que tú digas que haya gente joven leyendo cómics mexicanos, pues no hay tanta. Como siempre, pues rey, ahorita es DC, Marvel y sobre todo pues el manga japonés, pero Sí, pues en el siglo XX los jóvenes, desde jóvenes hasta los viejitos, estaban leyendo pues justo cómics mexicanos. Digo, también ok. obvio leían los clásicos de que Batman y de Superman, pero pues también leían el producto nacional. Claro, sí, sí, aquí más o menos pasaba lo mismo en los años 40, 50, 60 y durante hasta bien entrado los años 70, 80. Lo que más se consumía en España era cómic hecho aquí y eso poco a poco se ha ido, pues lo típico, llegó la gran invasión del cómic americano y del cómic japonés y ahora un poco se está recuperando y oye, es bueno y sobre todo también recuperar esos clásicos, ¿no?
que me imagino que muchas generaciones disfrutaron y que sería bueno volverlos a acercar a la gente más joven. ¿Cómo hacen ustedes este trabajo? ¿Qué es lo que hace tu asociación para difundir el cómic mexicano o los cómics clásicos que se hacían en México hace tantos años? Sí, fíjate que ahorita estamos empezando por, pues, cómics un poquito más populares, como los típicos de Wonder Woman y lo que es Flash, todo lo de DC. Y esto mediante un canal de YouTube, donde pues invita a muchos colaboradores a hablar sobre ya sea un cómic en específico o un gran tema en específico. Y pues concursos de dibujo, como dibuja a tu superheroína favorita, a tu superhéroe favorito, y pues para traer de nuevo el foco al cómic mexicano, pues estamos empezando a hacer esto, ¿no? Por eso nos lanzamos con tantas ganas a participar aquí al festival, porque pues hay que traer otra vez la energía, la emoción para acá, porque digo, todavía existen algunos de los cómics icónicos que ahorita te voy a contar, pero pues sí, o sea, ya es más del siglo XX que de para acá. Entonces, pues, hay Ok. que recordarlo. Vale, vale. De todas maneras, no sé si lo sabías, me imagino que sí. Aquí en España durante muchos años y aquí a Canarias llegaban los cómics de la editorial Novaro, Sí. que publicaba Superman, Batman y todo lo de DC. Llegaba aquí a España a través de esa editorial de México. Y a veces también llegaban cómics de Editorial Novaro que no eran de DC, sino que eran de otros personajes, historias de fantasmas, de misterio, de vaqueros del oeste americano, del Far West y todo eso. Y no sé, o sea, siempre llegaron a algunas cosas, sobre todo también lo típico, ¿no? Del Santo de Plata, de los enmascarados de la lucha mexicana, Sí. también llegaron como muchos cómics de esa época, pero fíjate tú, eso de repente, pues después ya dejó de llegar y se perdió esa conexión, que yo creo que era bastante interesante Sí, y bastante enriquecedora, ¿no? fíjate que creo que eso pasó porque, bueno, se suele empalmar a la época de oro del cine mexicano con la época de oro del cómic, porque la época del cine fue como del 30 a los 50, donde pues Jorge Negrete, Pedro Infante eran grandes estrellas, y pues también justo en esa misma época más o menos que empezaron a surgir los cómics. Fue como, creo que el más viejito, 1948. Sí, o sea, el más, según yo, de los más viejitos es la familia Burrón, que salió con el 48. Y pues bueno, ahorita no hay que hacer obviedades de que en ese momento, en los 30 y los 40, tanto Europa como España estaban pasando por momentos bastante difíciles. Y pues Claro, justo por estas crisis, y pues que México no la estaba sufriendo, pues creo que por eso empezaron a llegar pues más productos culturales, así como pues aquí no estábamos en una guerra de ese calibre, entonces pues claro, empezaron a llegar todas las cosas. Y pues ya cuando superaron esta situación, pues ya se enfocaron a hacer más sus producciones nacionales. claro. Sí, sí, ¿no? Y que incluso en los años 70, cuando yo pequeño y tal, recuerdo eso, ¿no? De que llegaban esos cómics que se podían conseguir en tiendas de segunda mano y de que cambiabas, comprabas o vendías cómics y tal, estaba muy bien. Pero bueno, entranos un poco en el tema de hablarnos de esas historietas mexicanas icónicas, sobre todo empezar a lo mejor pues desde los años 40, ¿no? Que como tú bien comentabas, pues Más o menos. había una gran producción en México, pues en Europa en esos momentos estaba en un periodo de guerras bélicos, Estados Unidos también, y a lo mejor pues eso hizo que se desarrollara mucho este panorama en México. Háblanos un poco, ¿no? Una breve introducción histórica de este periodo en Vale. México. Sí, bueno, te comentaba que la época dorada del cine supuestamente fue de los 30 a los 50 y que simbólicamente concluyó cuando se murió Pedro Infante, ¿no? Y también dicen que la del cómic, pues fue más o menos igual, desde los 40, 30 hasta los 50, pero yo me atrevería a decir que es hasta los 60, porque en los 60 también salieron unos cómics espectaculares que también les voy a mencionar, pero el primero que me gustaría mencionar, de hecho ya, ya te lo dije, fue el de la familia Burrón, Ajá. que este es un cómic icónico creado por Gabriel Vargas, que pues simboliza, cuenta la historia justo de la familia Burrón que viven en la Ciudad de México. Y
pues es como, digamos que son pobres, ahora sí que son de la clase trabajadora y no es como un drama que tú digas, ¿no? De que todos vamos a llorar por la situación que están viviendo, no, porque era más que nada humorística. Ujú. Era usar la risa y esta oralidad mexicana, porque tiene muchísima jerga mexicana, y usarla como un paliativo frente a todas las situaciones difíciles. Se me Ajá. ocurre, de ejemplo, una historia en la que viven en una vecindad, en un gran edificio, la familia Burrón, y el dueño de todo este lugar quiere desalojarlos. Entonces, pues ya quiere que evacúen los departamentos y con una treta, digamos, una triquiñuela, manda a constructores que les van a arreglar los departamentos que ya están pues muy maltratados. Y pues le están pidiendo de cosas, de que hágame una ventana, hágame un pozo acá, aquí, arrégleme. Y dicen, ok, hoy vamos a tirar todo, derrumbar todo, y ya mañana que vengamos otra vez ya le construimos bien las cosas y traemos los materiales. Y pues todos los vecinos les están pidiendo que sí, sí, regrese mañana, pero nunca regresan. Entonces todo el mundo se queda con hoyos en sus casas y con el techo así abierto y la gente tiene que improvisar lonas para que no se les meta, pues ahora sí que las ratas a la casa. Ujú. Y pues todo esto es una treta de este señor para que la gente evacúe los departamentos. Pero obviamente todo esto es bien ilegal e inconstitucional, pero todo se toma como con mucha diversión de que los vecinos ya están aprovechándose de la familia burrón, que no sé qué. Y pues es justo como lo que aquí estoy comparando, como todas estas injusticias sociales y cómo se aprovechan de la gente, pero también empalmarlo con la burla y la diversión. Ajá. Y obviamente sí, esto no es de mi tiempo, pero pues lo que es mi mamá y muchas otras personas que conozco, pues sí, obviamente sí, sí lo conocen. Sí, leían esos cómics y tal, ¿no? De la familia. Pero era una serie, o sea, ¿eran cómics Ujú. que eran seriados en otras revistas o tenían su propio cómic completo con todas sus historias dedicadas a esta familia? Sí, la segunda. Fíjate que casi todos empezaban en periódicos, pero este sí era su propia historieta independiente. O sea, era la Ajá. familia Burrón y se acabó. Y creo que más de 1,600 números tiene. Y sí, esa sí se dejó de publicar en el 2009. Fíjate. Pero bueno, pero desde que empezó en el 48 hasta el 2009, pues sí es una barbaridad Sí. de tiempo. Un retrato de la familia mexicana del siglo XX, pero impresionante. Sí, que a lo mejor, y por hacer para que nuestros oyentes se hagan una idea, quizás por lo que tú comentabas, se me ocurre, ¿no? Que a lo mejor ese estilo de humor o ese tipo de comedia basada en verle, ¿no? Un poco la cara La cara. amable a esas situaciones tan dramáticas, ¿no? Como lo que hacía Mario Moreno, ¿no? El gran Cantinflas, ¿no? Que también Cantinflas. era, siempre hacía películas en las cuales interpretaba pues una persona de la calle, tenía poco dinero, medio pordiosero y tal, y sin embargo siempre estaba contento, haciendo Ujú. chanza, buscando el humor en todas esas situaciones, ¿no? Sí, pues se me ocurre esta frase, que no sé si se inventó aquí, no, lo dudo, porque es universal, pero que dice, cuando ya no sabes si reír o llorar, pues mejor te ríes. Entonces ahora sí que ante la adversidad, mejor intente contarle el lado amable, porque pues ya, ¿qué le haces? Qué bueno. ¿Y qué más nos cuentas de esa época después? ¿Qué otros cómics Sí, eran más así, más conocidos en México? bueno, tengo que mencionar obviamente a Memín Pinguín, Ujú. que, mira, esto es muy curioso porque yo también cometí el error, que la gente también le dice Memín Pingüín, pero es Pinguín porque viene de Pingo, que es como un niño muy travieso. Eh, y no sé por qué la gente ve la U y la I y a fuerza le quiere poner la diéresis y quiere que sea Pingüín, pero no sé si es Pinguín, que ese fue creado por Yolanda Vargas y lo Ajá. dibujaba Sixto Valencia, pero o sea, que aquí viene la controversia, que Mimi Pinguín es un niño afromexicano, entonces pues Ujú. es negro, pero el problema es que lo dibujaban pues literal como un changuito, o sea, el niño pues era un changuito, y esto es obviamente un estereotipo racial así en la cara,
y en su momento, pues la gente no le veía el problema. Pero ahorita, pues sí, ya ha generado muchísima controversia y sobre todo cuando en el 2005, 2006 se sacaron una serie de estampillas conmemorativas para celebrar, ¿no?, el gran personaje que fue Mimi Pinguín, sus amigos, todos estos cómics que tenían. Y el gobierno estadounidense, de hecho, hasta sacó un comunicado o algo así que decía que eran racistas. Y, o sea, pues sí, pero pues ya era otra época, ¿no? Y yo sí Claro, soy de la opinión que no hay que borrarlo porque estaba mal, sigue estando mal y hay que aprender de nuestros errores. Pero claro. también fue muy importante Mimi Pinguín en su momento, sobre todo porque era un niño muy alegre, muy dulce, quería muchísimo a su mamá. Me acuerdo de una historia en la que él y sus amigos se van a jugar un partido de fútbol a Estados Unidos y ganan. Y entonces el Memín Pinguín, aprovechando que está allá, pues se va a comprar una plancha para su mamá, para doña Eufrosina, pero él no entiende que el dinero mexicano allá no vale. Entonces, pues llega a una tienda y pues no le entienden porque él está hablando en español y pues no le entienden allá los gringos, hasta que ya se le aparece una mexicana que nació allá y ya, pues ahí como puede, compra la plancha, ¿no? Y todo ese episodio es muy dulce, es muy bonito porque a pesar de que sí, o sea, Mimi Pinguín sí, la gente sí pues era racista con él, en Estados Unidos, en México, pues sus amigos lo querían mucho, toda la gente que lo conocía lo quería mucho y lo protegía. Y pues Ujú. por eso yo creo que lo más importante en un Pinguín es que se resalta la amistad, la Ajá. familia. Y pues justo, ¿no? Pues creo que se simboliza muy bien en esta historia que te digo, que pues él le fue a comprar una plancha a su mamá y la señora recontenta porque también vio en el periódico que pues Memín y su equipo habían ganado el partido de fútbol. Y Claro. pues sí. No, claro, pero claro, y también es un producto de su época, ¿no? Es lo que tú comentas. En esa época, pues a lo mejor no se veía tan mal ese tipo de, de actitudes o de comportamientos, sobre todo en, en elementos de corte artístico. Y bueno, pues ahora también la mentalidad quizás ha cambiado, y tenemos otro tipo de planteamientos y eso hace a lo mejor que no sea tan adecuado a lo mejor, pero es lo que tú dices, ¿no? Quizás lo que hay que hacer es quedarse con todo lo bueno de ese tipo de historias y lo que transmitían también a los chicos, ¿no? Pues eso, los valores de la amistad, del compañerismo, de todo eso por encima de otros comportamientos que a lo mejor también se veían y que pues a lo mejor estereotipaban, ¿no? A ese personaje, pero Ujú, en realidad pues era también un producto de su época. justo. Ok. Pues, y qué más? Bueno, por lo que veo y tal, hasta ahora las dos historietas los dos cómics de los que hemos hablado son, como decimos aquí, de carácter costumbrista, ¿no? De Sí. historias cotidianas, de cosas que pasan en el día a día de algunas familias, Ujú, pero luego yo, por ejemplo, estaba viendo por ahí en la relación de cómics que ibas a comentar, que ujú. también tienes a Calimán. Sí, 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 fíjate que está bien interesante que primero se empezó como con cosas de la vida real, como sí, Ujú. justo como dices, muy costumbrista, y luego la gente dijo, písale a fondo el acelerador y dale a todo la imaginación, porque empezaron a salir cosas, pero extraordinarias. Y pues justo Calimán es muy importante porque empezó como un programa, una radionovela, un Ah, programa vale, radiofónico, no lo y sabía. eso fue en 1963. Y Ajá, solo 2 años después, en el 65, salió la historieta. Y ajá. esa salía semanalmente. Y sí, esa corrió por, aquí tengo, 26 años consecutivos. Se volvió un éxito. También me gustaría Sí, mencionar que no solo en México, porque yo creo que también en el 65, en el 66, Colombia también adquirió los derechos y también fue un éxito en Colombia. Em, y esto también es más como bien interesante, que aquí el héroe no es mexicano, porque Calimán es el séptimo hombre de la dinastía de la diosa Kali de sí, India, sí, que sí, le sí. dicen que es o sea, yo he leído y dicen como el hombre hindú, que bueno, técnicamente el gentilicio es indio, porque hindú es la religión, ¿no? Pero pues también por toda nuestra contexto, pues la Sí, palabra indio tiene una connotación
pues bastante, pues cargada de historia, de mucho prejuicio, entonces pues mejor dejas indio para allá y mejor dices hindú. Bueno, y su acompañante es este niño, el Solín, que es descendiente de la línea de los faraones. Y yo no, pues que está impresionante, esto está maravilloso. Tenemos aquí, tenemos a Egipto, tenemos a India, y se van a unas aventuras. Bueno, mi favorito es el del Valle de los Vampiros, que están en Londres y es todo, no, es que esto tiene todo, tiene el thriller, tiene el asesinato, tiene la aventura, tiene escaparse de los policías y es la Esmeralda Romanov, que todo dueño, cada persona que ha sido el dueño de esta Esmeralda se muere y pues Calimán tiene que resolver el misterio. Y pues yo leyendo así, no, pues es que esto, el Nobel, ¿por qué no le han dado el Nobel? Y que pues, no sé, mucha aventura, mucho, te lleva obviamente a otro lado, te transporta. Sí. Y pues no sé, siento que por eso esa magia, esa esencia especial de las historias de aventura, pues nunca se pierde, ¿no? Incluso hoy que siguen sacando películas de que la aventura en la jungla y no sé qué, pues la gente las va a seguir viendo porque es escapismo 100% y pues es maravilloso. No, yo te iba a comentar que yo recuerdo de ver en España cómics de Calimán. Había unas ediciones que eran como más económicas, ¿no? Más baratas. Y eran con las tapas, las portadas y eso, eran como de cartoncillo gris. O sea, Ujú, por fuera era un color, pero en el reverso veías que el color del cartón era de color gris, ¿no? Aunque llevara ujú, impresas cosas y tal, no era un cartón como de buena calidad. Luego las páginas también eran así como de pasta y tal, que eran bastante, no eran buenas, pero eran unos libritos en los cuales se recopilaban historias y había de muchos personajes y uno ujú, de ellos era Calimán. Y yo recuerdo de leer algunos cómics y tal, no sabía que era un personaje de origen mexicano o que venía de que se hacían las historias en México, pero sí se llegaron a vender en España, sobre todo eso que te digo, los años 60, los años 70, en esa época que hubo así como una gran producción y sobre todo se traían cosas de otros sitios. ujú. Yo por eso te lo comentaba, porque recuerdo ver esas historias de Calimán y es eso que tú dices, no es, son cómics que muestran lo que son las grandes aventuras, no esas de que pasaba de todo desde el principio al final, era una aventura Ujú, tras otra y todo conformaba una gran aventura, ¿no? De esos personajes, o sea, y además personajes icónicos y que no tenían por qué tener un origen en el mismo país en el cual se desarrollaban sus historias, o sea que me ujú. parece, vamos, en ese sentido, me parece que el cómic mexicano fue un cómic también como muy arriesgado, ¿no? A la hora de emprender la realización de esas historias y esos cómics, estaban muy bien. Pues sí, fíjate que a muchísimos les daría miedo como irte a contar historias de que no es de tu país de origen, ¿no? Porque una Uh vez -huh. consejos de escritores que oyes es de escribe de lo que conoces, pero pues también hay muchas gratificaciones, Uh mucha más dificultad de escribir de lo que desconoces. Claro. Y en este caso, pues obviamente van a haber inconsistencias, va a haber cosas que pues no son ciertas. Calimán supuestamente es un hombre hindú y tiene los ojos azules y parece actor de televisión con la barbilla partida y no sé Sí, qué. Entonces es como, bueno, te lo perdono, nada más porque está re buena la historia, ¿no? claro. Eh, y fíjate que en esa misma vena creativa, pues está el libro Vaquero, que se llama reciente, que es del setenta y Eso ya ocho son, vale. Sí, ese ya es del 78 que ese sí se sigue publicando. Creo que sí se sigue publicando. Entonces, déjame ver. Creo que sí. Bueno, pero salió y pues como puedes deducir de su nombre, es de historias de vaqueros. Y pues ahí también ves otra parte del imaginario mexicano, ¿no? Porque tenemos afuera, tenemos en el extranjero las grandes historias del misticismo de Asia, de Europa, y luego tenemos las costumbres del país ya del siglo XX, ya como nación establecida, y pues ya también acá con el libro vaquero tenemos todo lo que México era, pues antes de que se diera todos los territorios, bueno, no todos, pero muchísimos territorios al norte, Uh lo que -huh. ahorita es California, Texas, Arizona, etcétera. Claro. Sí, Y sí. pues ahí en esas tradiciones del medio oeste es donde sucede el libro vaquero.
que de hecho, esta estaba en formato de bolsillo, o sea, que fue la primera que la gente traía en sus pantalones, o sea, se lo metía en el bolsillo del pantalón y Claro. todo el mundo lo traía, o sea, pasabas por construcciones y los albañiles traían su libro vaquero, todo el mundo lo traía, en el metro todo el mundo lo leía. Y yo creo que estuvo en su pico como en la década del 80 y se vendían, yo creo que 1 millón de ejemplares por semana, o sea, era una barbaridad, 1 millón de ejemplares por semana. Y pues la gente leía, o sea, era extraordinario, leía, pero pues tristemente empezaron a sentirle pues ciertas connotaciones negativas pues, por los dibujos, por las portadas, porque pues salían así muchachas muy sensuales y que decían, no, es que esto está medio pornográfico, y pues no era pornográfico, digo, había sensualidad, pero nunca había sexo explícito, Claro. y pues empezó a hablar del libro vaquero de manera despectiva, de que no, es que los mexicanos solo leen el libro vaquero. Y yo, no, pues al menos leen, compa. Pues es que, ¿por qué criticas? O sea, la gente lee, el arte es para todos, o sea, no estés ahí poniendo barreras, el arte es para todos y la gente lee lo que quiera. Y ojalá leyéramos más, ¿eh? Claro. Porque hoy en la mañana investigué una estadística que decía que de la población lectora en México, solamente se leían 3 libros al año. Que Ah, eso, cuando lo comparas con estadísticas de otros países, dices, no, pues sí estamos, pero re mal, ¿no? mm, Y decían que estas estadísticas eran mejores cuando pues estaba leyendo este tipo de cómics, que sí. todo el mundo leía su cómic, todo el mundo leía su historieta, pero pues no sé, supuestamente se lee, hay personas, cada vez hay menos lectores, pero cada vez estos lectores leen más. Ah, vale. Entonces, pues ahí hay estadísticas, anécdotas a analizar, pero lo que Claro. importa es que el libro vaquero también iba de eso, de pura aventura, de vaqueros disparándose, de caballos por las llanuras, de duelos en las calles, de las cantinas, y pues eso era lo importante. Otra vez, la aventura. Claro que sí. De todas maneras, te iba a preguntar, o sea, ¿hablaba sobre historias de vaqueros en México o era más lo del típico vaquero americano, o sea, estadounidense, de las películas de Hollywood y todo eso? Pues fíjate que es justo la mezcla. O Ajá, sea, en ese momento todavía de que se estaban repartiendo los territorios, de que Texas no se quería meter a la Unión Americana, justo en este momento que ya se sí, sí, estaban definiendo las nacionalidades de que si somos claro. estadounidenses, que si somos mexicanos, que si nos vamos para acá, que si nos vamos para allá, pues ahí era donde estaban sucediendo las historias. Sí, 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 sí. Sí, porque siempre, pues lo típico, ¿no? O sea, la potencia que tiene Hollywood a la hora de producir sus películas hace que todos sepamos de las mil y una escaramuzas que pudo tener el ejército de los Estados Unidos o los estadounidenses que vivían ahí en la frontera con los apaches y los comanches y todas estas tribus. Y sin embargo, eso mismo pasaba al otro lado de la frontera, en México también, el ejército mexicano o los mexicanos que vivían cerca de esa frontera también tenían sus problemas con todas esas tribus indias y todo eso, ¿no? Y esa historia nunca se cuenta, ¿no? No se conoce tanto. Sí, la verdad está impresionante porque ha habido recientemente escándalos ahí en Estados Unidos que la gente dice, es que ¿por qué estos nombres de ciudades están en español? Y es Sí, como, ¿ya viste la historia de tu estado? No sé. sí, 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 sí. Bueno, ese también es un temota que pues sí, a veces se les olvida, ¿no? Que Y todo que, este mensaje. claro, y que toda esa zona estaba, había o sea, los conquistadores o los colonizadores españoles que llegaron y luego después, posteriormente, cuando México se hizo cargo de todos esos territorios, se construían misiones más que fuertes militares, ¿no? Y era otro tipo de acercamiento a las poblaciones y por eso pues también, ¿no? La mayoría de los nombres de muchas grandes ciudades americanas, San Francisco, Los Ángeles, por California, pues provienen de eso, ¿no? De que eran misiones de franciscanos, de dominicos, de un montón y bueno, y que iban con muchas familias y muchas familias mexicanas que iban a lo mejor a esa zona
Yo siempre me acuerdo de una película estadounidense en este caso, pero bueno, y protagonizada por actores casi todos de origen mexicano, y que hablaban de su abuelo, que cuando venían a decirle algo decía, no, no, yo no me he movido, lo que se movió fue la frontera. Yo siempre he estado aquí y mi familia siempre ha estado aquí, pero lo que se movió fue la frontera. Yo no me he Sí, movido, yo sigo donde mismo. Y eso, sí. claro, eso también, pues me imagino que tiene que ser interesante, todas esas historias que se pudieron desarrollar, todas esas aventuras, como estábamos hablando, que se desarrollaban en esa época, ¿no? Y todos esos años, ¿no? Ujú. Hasta eso, conocemos todo lo que pasó en esa zona, contado por los estadounidenses a partir del siglo XIX, llamémoslo así, pero todo lo que pasó durante el siglo XVII o el siglo XVIII, eso tuvo que ser ahí o sea, tiene que haber un montón de historias y súper interesantes y me parece genial que se contaran en México por lo menos las historias también de todos esos habitantes de esa zona fronteriza, ¿no? Que siempre las historias de frontera dan Ujú. mucho pie, ¿no? A esas Sí. historias de aventuras y aventureras, está genial. Sí, claro. Y pues justo lo que mencionas acerca de que se le pone más foco a los siglos posteriores, por Claro. eso me gustaría mencionar, así la que es como mi favorita, que es Tradiciones y leyendas de la colonia, que Ah, es vale. así, le fascinaba a mi mamá y yo el día que encontré la base de datos que tenía casi todos los números, fui feliz porque, bueno, también son nombres bastante explicativos porque todas estas historias suceden mientras México pues era Nueva España Claro. y casi todas pues son sobrenaturales, o sea, porque aquí no es como de que vamos a contar lo que el virrey hizo y lo que sé, no, 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 vamos a hablar sobre brujas y los misterios y los chaneques y no sé qué. Y esta, al igual que Memín Pinguín, creo recordar, se imprimía en tinta café, o sea, casi sepia. Y bueno, las portadas ya las están a color, ¿no? Pero casi en ese momento casi todo era tinta café. Y obviamente se inspiraba en todas las leyendas que se contaban en la Ciudad de México, pero obviamente también en la tradición oral, en lo que la gente contaba alrededor de las fogatas. Y tenía un formato de presentación bien interesante, porque no solo empezabas y leías la historia, sino que tenías como una introducción por parte de un presentador, un hombre aquí muy galante, muy masculino, y que te daba como el preámbulo de las historias que escucharás aquí, de nuestro pasado colonial, no sé qué, no sé qué. Y me gustaba mucho cómo enmarcaban el relato con este preámbulo y la conclusión de este señor. Y mi historia favorita de esas es La mulata de Córdoba, que según era una bruja, y cuando Ujú. ya la había atrapado la justicia, después de que ella envenenó a un buen de maridos y volvió locas a las mujeres, porque pues, la contrataban las mujeres enojadas porque sus esposos les habían sido infieles. Entonces la mulata decía, claro que sí, ahorita te lo arreglo. Y bueno, finalmente la atraparon cuando supuestamente ya tenía más de 100 años de edad y ya había estado embrujando todo México como por quién sabe cuánto. Ujú. Y en su cárcel embruja al carcelero, hace que se enamore de ella y consigue que le dé un pedazo de tiza, gis. Y en el muro dibuja un barco. Le dice, ¿qué te parece? Y el carcelero le dice, no, pues hermoso, precioso. Nada más le falta navegar. Y ella le dice, ¿así? Y se mete al dibujo, se sube al barco y el barco se aleja en la pared, ¿sí? Hasta que se va el dibujo. Y se escapó la mulata de Córdoba, se escapó. Yo cuando lo leí, incluso cuando me lo contaron de chiquita y cuando lo volví a leer en formato de cómic, sí fue como, no, también, ¿dónde está el Nobel para esta historiazo que acabo de leer? Pero sí, o sea, me encanta mucho porque pues es todo lo de Nueva España y obviamente se habla todavía, pues como hablan los españoles, ¿sabes? Porque Claro. yo esperaba leer como un español ya ahorita supuestamente estándar, pero sí se sacan con de mirad, sabéis y no sé qué. Yo decía como, ah, no, pues sí tiene sentido porque pues era Nueva España, ¿no? Pero a mí me impresionaba leer ese tipo de conjugaciones porque yo decía, ¡hala! Y, pero ¿quién habla así? Hasta que ya, bueno, pues ya cuando visité España por primera vez sí tuve una gran sorpresa. Qué bueno. Sí,
No, pues mira, ahora que tú me comentabas, yo dentro de lo que los cómics que comprábamos de pequeños, de Editorial Novaro, recuerdo, y sobre todo lo recuerdo por ese detalle de que has dicho, que dijiste de que se publicaba a dos tintas en blanco y color café las páginas, que me parecían muy curiosas cuando las veía y tal. Y recuerdo que eran eso, de historias de fantasmas y de embrujados y de brujerías. Y fíjate que yo, como los compraba en el mismo formato y junto con las colecciones de Superman y de Batman, pensaba que también eran historias que se habían producido y que se habían hecho en Estados Unidos. Y ahora al tú comentarlo dentro de lo que estamos hablando, pues descubro eso, ¿no? De que se realizaban en México y que era sobre cuentos y leyendas y tradiciones mexicanas, ¿no? O sea Sí, que es súper, súper, y también que son, no solo ahí pues encuentras cosas de misterio, de miedo, ¿sabes? O sea, son súper chulas esas historias y me parece genial. No sabía que eran, pero ¿y sabes por qué o sea, ¿por qué se hacían en ese bitono de color café? O sea, ¿tenía alguna explicación o era un poco por darle ambiente, ya que eran de fíjate misterio? que no sé, o sea, fíjate que no sé. O sea, yo siempre sospeché que detrás estaba como alguna razón de más economía, Ajá. pero la verdad no sé por qué salía en café, porque sí sé que salía Mimi Pinguín, esta, Lágrimas y Risas en tinta café, algunas veces negra, pero casi siempre era café, y la verdad no sé. Bueno, pues más o menos estamos llegando a la mitad de la charla Ujú. y en estos momentos pues siempre un poco recordamos a los que nos están viendo que esta charla es posible porque está organizada por el 18º Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic, la Fundación Cinemas Cómic y la Cátedra Cultural Muebios de la Universidad de La Laguna. Y bueno, gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo de Tenerife, y contamos también con el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Hoy estamos hablando con Alicia Mares sobre cómic mexicanos, sobre los cómics que se hacen en México. Y si no te importa, Alicia, nosotros a la vez que estamos hablando, abrimos un chat donde la gente pues nos está haciendo preguntas en directo que queremos trasladarte. Ujú, Entonces, por ejemplo, tengo aquí una que está dirigida a ujú. ti, de Pedro Julio Pérez Marcos, y nos dice si en México también se está dando un auge de mujeres guionistas e ilustradoras en el mundo del cómic como está pasando en España. ¿Cómo ves tú este tema? Pues yo diría que es un auge mesurado, porque mira, yo sé que sí ha surgido más personas que están publicando. Por ejemplo, se me ocurre Eva Cabrera, Uh que -huh, acaba de sacar su novela gráfica Mavi, uh -huh. eh, que también es como de magia y una reina de casi casi bruja, pero está muy bien, está fabuloso. Y sí, también me gustaría mencionar a la revista Comicase, que habla pues justamente, completamente abocada al cómic, tanto al extranjero como al mexicano. Uh -huh. Y pues es justo también para potenciar este auge que me están mencionando. Tristemente, tanto la industria editorial como del cómic, todo esto en México, pues ahí va, ahí va. Siento que no alcanza el potencial que debería tener, sobre todo considerando el talento que hay, como muchos de los grandes artistas pues se han ido a Estados Unidos pues en Yeah. busca de mejores oportunidades, Uh -huh. y por eso hay que seguir haciendo eventos como estos, hay que Claro. seguir publicitando el talento. Todos los ejemplos que yo les estoy dando son de pues cómics ya pues viejitos, ¿no? Que fueron del siglo XX, pero ahorita todavía se hace y se hacen bastante bien. Hay muchos. El de Eva Cabrera, que les decía, de Valerio Vega, uno que se llama Apocalyptic Girls, Uh y -huh. pues hay muchos, o sea, todavía estamos viendo que sí hay gente, y sobre todo independientes, que no están publicando en alguna casa de renombre, no digamos ya Panini Comics, pero, pero sí
en sus propios, en sus propias plataformas, o ya del plano en Wattpad, como sea, en Medium, en sus blogs, en WordPress, como sea, pero sí, sí hay talento. Sí, Nada más falta apoyarlo. Pues otra pregunta que tenemos por aquí nos dice si el cómic mexicano también tuvo, como has estado hablando de los cómics de los años 40 y de los años 50, 60, nos pregunta aquí también Pedro si el cómic mexicano tuvo que sortear algún tipo de censura para poder contar esas historias o las historias que querían, si había total libertad para hablar de todo tipo de temas o había cosas de las cuales se podía y no se podía hablar. Uy, no, siempre ha habido censura, ¿eh? Sí, siempre ha habido censura. Y de hecho la familia Burrón también se caracterizaba por hablar sobre este tipo de corrupción, como la mordida, que es sobornar a los policías, y cosas, aspectos también del gobierno que pues eran corruptos, pero de manera amortiguada, no así la, la denuncia aquí en la primera página, y siempre hubo censura, pero lentamente, y sobre todo también del aspecto político y religioso, también se empezó a aflojar un poquito este agarre. Y en términos de censura, me gustaría mencionar a Rius, que aquí lo tengo, que esto en 1992 publicó esto, que se llama 500 años fregados pero cristianos, que narra cómo pues se evangelizó al país y cómo ha afectado esta religión al país desde entonces. Claro. Y originalmente el título era Jodidos, pero cristianos, y se lo censuraron. Y me parece divertidísimo que él empezara como seminarista, Rios, y lo excomulgaran, literal lo excomulgaron de la Iglesia Católica por todas las cosas que decía, porque está este y otro de sería católico, Jesucristo. Bueno, este señor era más ateo que nada y no tenía miedo de exponer sus ideas y siempre hubo censura de todos modos. Me acuerdo que en un programa de radio, no sé quién, ya no me acuerdo ni quién era, dijo que un expresidente estaba calvo, dijo, no me acuerdo bien de la anécdota, pero en pleno aire le cortaron el programa y casi casi lo sacaron de la emisora porque había hablado de un expresidente, pero que había muerto hace como 50 años o no sé yo, ya una barbaridad. Sí, O sea, sí. y obviamente sí había censura. Ahorita ya, pues mucho menos, pero pues sí, sigue habiendo. Sobre todo en lo que es el tema religioso y político, en términos del partido que gobernó México por más de 70 años, que fue el PRI. Sí, el pues Partido sí Revolucionario. Además, se llamaba Partido Revolucionario Institucional. Institucional. O sea, ¿cómo puede ser una revolución institucional? O sea, sí, no, bueno, eso sí, el oxímoron total. Total. Pero, bueno, obviamente sí no podías hablar en contra de esto, claro. Pero no estamos hablando como al nivel de desaparecidos. Obviamente sí había cosas ahí graves de las cuales discutir, pero pues no tanto para allá. Qué bueno. Mira, más preguntas que tenemos por aquí. Mafe Suárez te saluda. Hola Alicia, gracias por estar aquí esta tarde. Y te hace una pregunta. ¿Cuál es la mayor diferencia que percibes entre el cómic contemporáneo europeo y el que se produce en todo lo que llamaríamos América Latina? Cómic contemporáneo europeo y América Latina. ¿Qué diferencias percibes entre los temas y la forma de contar esos temas en el cómic que se hace en pues, toda América, si quitamos Estados Unidos y Canadá, y lo que se está haciendo en Europa? Mira, es que fíjate que cuando estamos hablando del cómic en Latinoamérica, hay dos vertientes. O agarras las tradiciones más grandes de Estados Unidos, de que haces tus X-Men, pero no son X-Men porque son de Bolivia, pero son casi los X-Men, sí. O lo rechazas completamente y dices, ¿sabes qué? No, yo voy a hablar de una situación que es exclusiva de mi país y a veces muchos se van por el ámbito de las culturas originarias, que empiezan a investigar a sus grupos indígenas, a buscar las tradiciones y leyendas que también vienen de allá y pues escriben sus propias historias. Y eso se me hace muy loable, es una iniciativa muy loable de que tú buscas de la propia historia nativa indígena de tu país y empiezas a escribir historias al respecto. Pero
el problema es que también a veces estamos muy inscritos en un ámbito costumbrista, de que dices, bueno, mejor escribo de lo que conozco y no me meto en el problema de apropiación cultural de una cultura en la que no nací, porque no eres maya, no eres guaraní, no, realmente conoces mucho, pero tú no naciste en esa cultura. Claro. Entonces se quedan en el costumbrismo y pues ya, ¿qué más vas a decir después de la familia burrón? Ya. Y, o sea, los dos están bien. Digo, tú puedes hacer tus superhéroes y lo que quieras, o puedes recuperar tus historias tradicionales indígenas, pero pues siempre vas a estar en este jala y empuja, resistiéndote contra la gran maquinaria industrial que es Estados Unidos. Y en cuanto a Europa, pues Europa obviamente también tiene muchísima historia, muchísima tradición y ha conseguido ser una mezcla muy chida de lo que sucedió en realidad Ajá, con la fantasía. Y se me ocurre Maus, por supuesto, que es todo esto de la Segunda Guerra Mundial, pero son ratones. ajá. Y pues, se me hace, no sé, ni siquiera sé qué decir acerca de cómo analizar eso, pero es como, son ratones, pero es completamente real lo que les sucede, es brutal, es terrible. Claro. Y bueno, obviamente también se agarran de sus propias historias, de su propia pues tradición y pues le dan algún girito de tuerca. Pero esto es más individual por país. En Latinoamérica se suele entender como un conjunto, como de nosotros, los latinoamericanos, Ajá. compartimos una lengua y este es como nuestros exponentes de cómics. Y en cambio en Europa es como, no, el cómic, el francés, el alemán, el austriaco. Y El o sea, italiano obviamente también. tienen una identidad muy fuerte, tienen Sí, un nacionalismo muy, muy importante. Y pues nadie se atrevería a decir, este es el cómic europeo, porque es como, a ver, pues, ¿cómo, no? Defíneme lo que es el cómic europeo así en rasgos generales. general. Mm, sí, tienes mucha razón ahí. Mira, y seguimos hablando de los cómics mexicanos para que no se nos quede ninguno, que creo que nos quedaba pendiente después de hablar de Ujú, las tradiciones y leyendas, el de Chano. ujú, sí, Chano. Ese, fíjate que, bueno, de tradiciones y leyendas de la colonia es del 63, casi contemporáneo de Calimán, y Chanok es del 59. Que pues justo queda muy bien ahorita que estábamos hablando de las culturas originarias, porque todo esto sucede en un pueblo, en un puerto que se llama Ixtac, que está en la zona maya de la península de México. Y pues todos los personajes tienen nombres mayas, empezando por Chanok, que, bueno, no sé si es Chanok o Chanok. Qué lástima, ¿eh? Es que yo tengo amigos mayas que hablan la lengua, pero no se me ocurrió preguntarles. Bueno, pero tiene otros personajes como Chekuf Baloyan, tiene... Sí, sí, son puros mayas, son puros personajes mayas, pero claro, surge de nuevo el problema, pues todos parecen sacados de una película cincuentera de Estados Unidos, básicamente como si agarraras a uno de los muchachos de Vaselina y lo pusieras en el pueblo maya de Ixtac. Y de hecho, Cherok tiene una playera roja porque el dios maya Chanok se identifica por su color rojo. Entonces, pues ahí ves como esa pizquita de inspiración de que él tiene la playera rojita. Y fíjate que este también es de aventura, pero muchísimo más caribeño, más de todas estas regiones cálidas de México donde se habla con calor, súper cálido, diríamos que hasta exótico, pero yo creo que hay que destacar que este cómic también se metería en problemas el día de hoy porque tiene lo que llamaríamos ahorita maltrato animal, porque en su momento, pues obviamente Janok era un pescador que vivía en este pueblo y su papá y su tío le enseñaron a utilizar las armas, a cazar, etcétera. Y no hubo bestia a la que no se enfrentara, ya sea puño limpio o con sus armas, pero se fue contra cocodrilos, contra jaguares, contra serpientes, contra tiburones en específico, porque sus papás, un día que iban a otra isla a comprarle algo de regalo porque él había acabado la escuela,
a sus papás se los comieron los tiburones, o sea, una bestialidad, o sea, una barbaridad, se los comieron Que los tiburones. tenía razones para cazar Y tiburones. entonces Chanuk dijo que iba a matar a todos los tiburones, todos. O sea, no importaba que él viviera solo ahí en ese puerto, también se iba a echar a los del mar Índico, no sé cómo le iba a hacer, pero eso iba a hacer. Y pues sí, o sea, se empezaba a matar a tiburones así, pero a lo bestia. Y pues ahorita, pues ya estamos hablando de la crueldad animal, los animales en peligro de extinción y sobre todo en la jungla, aquellos que son endémicos de México. Y pues sí, el Chanoc queda muy mal parado, así como de, pues este cuate estaba despanzurrando a tiburones, ¿no? Pero pues lo importante, al igual que en Calimán, yo creo, pues era la aventura, la emoción, pero aún más que nada que estos no eran mundos distantes, sino que pues esto estaba pues ahí por Yucatán. Entonces tú no lo sentías tan lejos y aunque sí seguía teniendo un tinte de fantasía, pues la gente sí decía, wow, pues yo sí podría ir ahí a ver a los Lo que fuera. tiburones que estaban matando Chanoc, ¿no? Y sí te sientes transportada a un mundo distinto, pero sigue estando dentro de tu propio país. Y Chanoc, pues era también semanal, creo que cada viernes sacaban esa historieta y hubo 8 películas, o sea, hubo hasta películas y todo, o sea, era muy, muy famoso, muy, pues sí, muy popular. Qué bueno. No, sí, porque y se ve eso, ¿no? Que también dentro de lo que eran esas historias en México, gustaba mucho el tema de la aventura y el tema de la lucha del hombre contra la naturaleza, ¿no? Y sus elementos, los animales y todo eso. O sea, Claro. era como muy rica en ese tipo de... ¿Y qué nos cuentas de los cómics hoy en día en México? ¿Cuál ha sido la progresión? ¿Qué historias se cuentan? ¿Qué historias se hacen? ¿Y cuáles son las editoriales ahora sí que hay en México y que puedan interesar a nuestros oyentes, a la gente que nos está viendo y que se pudieran, no sé, que les pudiera interesar comprar alguno de estos cómics? Sí, pues fíjate que te voy a mencionar otra vez a Comicase, que no publica pues historias originales, pero sí habla de todo lo que es el mundo del cómic y también es un referente extraordinario para lo que es el cómic en México, que es también una revista y de hecho creo que está en línea también. Sí. Está baratita, según yo cuesta como 40 pesos, digo, también para que lo puedas buscar y ordenar. Te había mencionado ahorita el cómic de Eva Cabrera. Sí. Y ese, de hecho, creo que fue publicado por Boudica Comics. Sí. Sí, Boudica Comics. Que ese también está publicando cosas muy interesantes. Claro, la casa más grande de cómics en México sigue siendo Panini Comics, Vale. que se trae tanto estadounidenses como mangas. Ahorita Panini Comics está vendiendo mangas como si fuera pan caliente. Todo lo que es My Hero Academia, Demon Slayer, bueno, así. Y pues la verdad sí debo confesar que ahorita entre los jóvenes y el mayor público de consumo es mucho más popular el manga que el propio cómic mexicano. Claro que hay proyectos, tenemos a Panini, tenemos a Bodica, tenemos a Norma Editorial, pero esa es española, pero aún así pues trae también cosas muy interesantes. Yo sé que esto no es cómic mexicano, pero me pareció extraordinario que Norma Editorial hubiera hecho la adaptación al manga del Conde de Montecristo. Yo dije, no, es que esta es una cosa maravillosa, es que esto también, el Nobel a quien se le ocurrió esto. Y ya déjate, busco a Boudica, porque justo acabo de comprar otra cosa maravillosa. Pero mira, y mientras una pregunta, y siendo Panini Comics en México la editorial más grande, ¿no publican también cómics de autores mexicanos o producidos en México o reediciones de obras mexicanas? Pues no, o sea, casi no he oído al respecto, fíjate. Es que sí, es muy difícil. Es lo que pasa con muchas editoriales grandes. Cuando ya se vuelven muy grandes, pues ya acceder a ellas ya está bastante difícil. Algún ejemplo tiene que haber, pero que yo no sepa que la gente así en el mundo del cómic, pues apenas si te pueda, que tenga que publicar independientemente, pues no. De hecho, se han estado creando más bien editoriales independientes. La gente pide que financie sus proyectos por medio de plataformas como Patreon, cosas así. Porque, pues sí, o sea, meterse en la industria editorial, que es bien celosa, pues la verdad está difícil.
está difícil, está difícil. ¿Qué más nos encuentras por ahí así que nos puedas recomendar? Bueno, fíjate que también es importante para los cómics lo que es la mole, que supuestamente es la Comic Con, pero mexicana, que Ajá. suele suceder en el World Trade Center. Y ya lleva bastantes años sucediendo la mole, que también traen a actores muy importantes. Me acuerdo que trajeron al Superman, bueno, al que actuó de Superman en Smallville, Sí. y a otros personajes también. Y obviamente también ahí se venden muchísimos cómics. Sí, o sea, ahí sí, si te gustan los cómics, ahí tienes que ir. A la feria del libro del Zócalo, que acaba de suceder, también ahí tienes que ir, que está impresionante más. Lo que tú me estabas comentando, ¿no? Que quizás a la hora de buscar o de encontrar cómics mexicanos hechos en México o por autores mexicanos, hay que acudir más a editoriales pequeñas, editoriales independientes, que a las grandes editoriales, ¿no? Sí, sí, yo les sugiero mejor buscar en editoriales independientes, en proyectos que estén surgiendo, porque tienen muy bien ubicado su talento y pues en las grandes, quizá en algún momento estos grandes talentos se pasen a las grandes, pero van a empezar en independientes o chiquitas, eso es casi una certeza. Ok. Mira, y una última pregunta que tenemos por aquí, aparte de, o sea, te manda saludos Josué Tello Torres, Camila Pomares, también Silvia Machado, Lucas Morales, nuestro Ujú, director. Lucas. Y tenemos aquí una última pregunta de Marcos Ujú, Arias. Marcos Arias, no sé si lo ujú. conoces, Sí, sí, sí. que pregunta, ¿sobre qué tema te gustaría que hubiera un cómic de México? Un cómic de México. Bueno, me gustaría que se hiciera uno del Mictlán, o sea, lo que es el mundo de los muertos, ¿Ah? alguien que pueda ir y venir. De plano que fuera un Xoloitzcuintle, porque esos son los guías hacia el mundo de los muertos, que nuestro personaje principal fuera un perro y él tuviera aventuras en el Mictlán, Ajá. pero también se tratara el tema de la muerte. O sea, que el perro llevara mensajes de aquellos que ya fallecieron a otros vivos. O sea, que también se hable como del luto y de la muerte, sin que se pierda el aspecto, pues, de jolgorio que siempre ha tenido la muerte en la psique mexicana, el colectivo mexicano. Sí, no, sí, en México el tema de la muerte se trata de una manera muy diferente de cómo se trata en otros países, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Es tradición cultural y todo. La verdad, me encantaría ver algún cómic que explorara todos los aspectos del Mictlán. Digo que los ponen muy colorido en las películas gringas, de que hay calaveritas y luces de neón y fuegos artificiales, pero en realidad era pues también una brutalidad del lugar, pero pues hacerlo como un poquito más juvenil, ¿no? Que no pongas ahí toda la sangre y lo visceral, pero sí hacerlo como un poquito más así para público más joven, pues Un estaría poquito más de impresionante. marca, ¿no? Como decimos Sí, aquí. sí, sí, sí. Oye, Alicia, yo creo que nos ha encantado este ratito que hemos compartido contigo. Ya hemos estado así a lo tonto, se nos ha pasado una hora Ups. hablando, charlando, nos has contado un montón de cosas sobre cómics mexicanos, súper interesantes y la verdad que ha sido una charla muy agradable y amena y oye, pues a lo mejor se nos quedan cosas en el tintero que, ¿por qué no? Para una próxima charla y seguir hablando del cómic que se hace en México oye, todas esas iniciativas que están surgiendo o que ustedes llevan a través de Comic Con Mex, Ujú. que puede ser muy interesante y bueno, pues podemos quedar emplazados para en otro momento seguir hablando y seguir contando pues cosas sobre el cómic mexicano, los cómics que se hacen en México y sobre autores mexicanos que yo creo que es muy interesante y además eso, ya que compartimos un idioma, pues qué menos, ¿no? Que poder, como tú decías, lo importante es leer, ¿no? Y Ujú. conocer esas historias y esos autores y esos personajes bueno, que me parecen muchos de ellos increíbles. Si quieres comentar algo más, porque ya vamos a ir despidiendo la charla, mmm, lo que tú quieras comentar. Ok. No, pues nada, que muchas gracias por la invitación. Un gustazo estar aquí. Si quieren, pásense por mi canal de YouTube, que se llama Leer en Neón. También ahí Ah, reseño cosas, cómics vale. también, por supuesto, cómo no.
Y pues ya ese es todo mi aviso parroquial. Y ya, Pues lo pues muchas repetimos, ¿eh? gracias. Se llamaba el canal Leer en Neón, ¿no? En Neon, sí. Sí, Vale, sí, sí. perfecto. Pues ya saben, los oyentes que si quieren conocer más cosas o leer más crónicas de las que hace Alicia Mares, pues Ujú. eso, leer el Neón y ahí Va. podrán encontrarlo. Alicia, muchísimas gracias. Antes de despedirte, tengo que volver a recordar que esta charla es parte del 18º Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic, que está organizado por el propio evento y por la Fundación Cinemas Cómic y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, y bueno, que se realiza gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo de Tenerife y contando con el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Ahora ya una vez que nos despidamos, pondrán un pequeño vídeo promocional de uno de nuestros patrocinadores, pero antes, bueno, agradecerte muchísimo, Alicia, tu presencia esta tarde y todas las cosas que nos has comentado, que la verdad que me han parecido súper interesantes. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias. Y así que, y nada, y eso, y emplazarte para ver si nos vemos otro día, aunque sea a través de internet, y Sí, sigamos charlando y hablando de los cómics mexicanos, ¿vale? perfecto. Oye, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo. Bye bye. Hasta luego a todos.